Gracias a todos los que están presentes y todos los que están en línea. Tenemos como 15 personas en línea que van a escuchar este seminario. Y bienvenidos a este seminario que lo queremos hacer como conversatorio y que se llama Eventos Naturales Extremos, su estudio sistemático para proteger contra desastres. Tenemos a dos invitados que ustedes ya conocen bien. Los voy a presentar muy rápido, solo para aprovechar el tiempo. En primer lugar tenemos al doctor Carlos Santos Burgoa, que es exdirector de la Escuela de Salud Pública de México y actualmente es investigador en el programa de salud global de la Universidad de Washington y está haciendo una estancia aquí con nosotros y ha participado en este y en otros seminarios. Y el doctor Bernardo Hernández, que es el director de nuestra escuela, pero que también, como vamos a ver y nos va a ilustrar este día, también ha participado en proyectos relacionados con eventos hidrometeorológicos extremos, como el que vamos a ver ahora en Puerto Rico. Entonces, voy a hacer una breve introducción al seminario y luego les voy a ir haciendo algunas preguntas a nuestros invitados para que sigamos con la presentación. Bueno, primero quería comentarles que hoy es Día Mundial del Ambiente, que está bastante deteriorado el pobre ambiente. Bueno, uno de de las principales preocupaciones, aparte de las olas de calor que estamos sufriendo ahora, es justo el de los eventos hidrometeorológicos extremos. ¿Pueden pasar a la siguiente? Ahora ya no funciona esto. Sí funcionaba. Ok, entonces, bueno, estamos en el Día Mundial del Medio Ambiente. Ya le voy a preguntar a nuestros invitados qué opinan de estas dos resoluciones que se hicieron la semana pasada en la Asamblea Mundial de la Salud, en donde se coloca al cambio climático como en el primer nivel de la agenda sanitaria. Hay unas recomendaciones muy fuertes para que en las políticas sanitarias de los países se incorpore el tema del deterioro ambiental y sobre todo del cambio climático. Es como la quinta vez en 20 años que yo escucho declaraciones como esta y seguimos sin ver claro si de verdad estos temas quedan como prioritarios en la agenda de las políticas sanitarias nacionales. Entonces, esa es una primera cuestión de contexto de lo que vamos a hablar. En segundo lugar, y ya relacionado con esto, vamos a hablar sobre los desastres y cómo está relacionado el incremento de estos justamente con la crisis climática global. Aquí hay una gráfica que nos muestra cómo han ido aumentando los desastres globalmente y entre ellos los huracanes. Por ejemplo, esta es una diapositiva que muestra los huracanes sobre el Atlántico, cómo han ido aumentando y especialmente cómo han ido aumentando los huracanes categoría 3, 4 y 5, como el que sufrimos el año pasado y del que vamos a hablar en primer lugar, el huracán Otis en México. Entonces, este es un poco el contexto. Hay algunas estimaciones de cuál es la carga de enfermedad a nivel global relacionada con el cambio climático. Aquí también hay una tendencia al incremento que tiene que ver con inundaciones, con sequías, con calores extremos, con incremento del nivel del mar, entre otras cosas. Y después de lo que vamos a hablar hoy es justamente qué estamos haciendo en términos de salud pública para adaptarnos, para protegernos mejor con relación al cambio climático y específicamente a los huracanes y los ciclones tropicales. Hay algunas estimaciones del panel intergubernamental para el cambio climático relacionados con el impacto en salud. En general hay, digamos, un consenso de que estas estimaciones están subestimadas, porque muchas veces no contamos con los mejores registros para ver qué tanta de la mortalidad está y de la morbilidad está asociada
con el cambio climático y específicamente con los ciclones tropicales. Entonces, de eso también vamos a hablar en esta sesión. Entonces, Carlos, primero quería preguntarte primero, ¿cuál es tu opinión sobre qué tan importante se ha vuelto el tema del cambio climático y específicamente los huracanes y los ciclones para la salud pública a nivel mundial? Bueno, te referiste a la resolución de la Asamblea Mundial. Esta resolución se da en el contexto del plan quinquenal de la OMS, lo cual nos da un marco interesante para primero hacer una resolución. Las resoluciones no son nomás recomendaciones, son resoluciones para planes de acción que la OMS va a tener que implementar y las regiones van a tener que implementar. Y es un mensaje para los ministros de salud de que van a considerar el tema de cambio climático. Si vemos esta gráfica que dejaste ahí puesta, es impresionante la tasa de mortalidad constante. Es decir, cuando uno ve en epidemiología que por cada evento se mantiene la misma tasa de mortalidad, quiere decir que no estamos haciendo nada al respecto. Y eso es grave. Y la otra gráfica que mostraba sobre el impacto en salud del cambio climático, en especial sobre huracanes, una barra de las más chiquititas es la de huracanes, como si no, ahí está, están los tropical storms, donde tú dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué tan poquito? ¿No? ¿Qué es tan grave? Pues están completamente subestimadas. Entonces tenemos dos problemas. No se está actuando desde el punto de vista de salud y no estamos cuantificando el impacto y sistemáticamente decimos, está subestimado, y como que ya estamos contentos con la retórica de que estamos subestimando el impacto. Entonces, yo creo que es importante y hay que aprovechar el contexto de esta resolución para este tema. Ok, por eso estamos acá y por eso vamos a hablar de lo que se puede aprender o lo que se ha aprendido de experiencias concretas como lo de Puerto Rico, para ver qué lecciones podemos aprender para México y otros países. Entonces, cuéntanos, Carlos, ¿cómo empezó tu experiencia relacionada con los huracanes? Tú que venías trabajando el, otros contaminantes. Sí, la verdad es que es una historia azarosa. Si yo sí quiero decir, yo no soy experto ni en huracanes, ni en desastres, ni en crisis. Es decir, esa no es mi área de expertise. Y ahorita me invitaron a hablar de esto, pues tendremos que hablar de esto. Pero la verdad es que es un tema que lo he tenido que enfrentar. Este, estás trabajando profesionalmente y lo enfrentas. Uh, cuando dejé la Escuela de Salud Pública de México, rápidamente nos enfrentamos a la crisis de Torreón, de la fundidora de Torreón de plomo. Cuando me incorporé al gobierno, eh, en el año 2001, en diciembre de 2000 tenía en el teléfono al secretario diciéndome, apúrate porque está haciendo erupción el volcán Popocatépetl. Y yo dije, bueno, qué bueno, oye, yo venía al área de salud ambiental, ¿qué tiene que ver esto? Pues, ni modo, te tienes que fletar en enfrentar el volcán. 2001 se vino las Torres Gemelas y nosotros tuvimos un intento de ataque terrorista dentro de México y órale, por ataque terrorista con qué, con cianuro en México, teníamos que nosotros enfrentarlo, ya enfrentar la prevención. Se minimizó, el ataque fue mínimo y se pudo controlar con apoyo de la ATCDR y CDC de Estados Unidos. Después, así te iban llegando hasta que, aún en el área de salud, de promoción de la salud, cuando estuve en promoción de la salud, en la que teníamos que construir salud positiva, hombre, que nos llega las inundaciones
Vistahermosa, de Villahermosa, ¿no? En que en la cuestión crítica terrible desde el punto de vista de salud ambiental es que se inundó todo por todas las áreas, pero Villahermosa es una ciudad industrial, químicamente industrial. Y nos enfrentamos al tema de, ¿sabes qué? Toda esta agua está plagada de químicos. Entonces, te persiguen, entonces huí de México, me fui a la OPS, y ahí rápidamente, el área de emergencias quería que trabajáramos en lo de paludismo, entonces, no, déjenme respirar un poco, pero bueno, ciertamente, cuando estuve encargado del tema de salud ambiental y agua, pues ahí se tuvo nuevamente el tema de emergencias de agua, pero dije, me voy al paraíso, me voy a una institución académica, voy a estar tranquilo en una institución académica, eh, me incorporo a la Universidad de George Washington, el programa de salud global, de políticas de salud global, muy tranquilos, cuando viene en 2017 el terremoto de la Ciudad de México y después el huracán María en Puerto Rico. Se me ocurre decirle al presidente de la universidad, oiga, con todos los recursos que tiene esta universidad, debiéramos nosotros de poder apoyar a México y a Puerto Rico. Pues no haber abierto la boca, al rato ya teníamos al gobernador de Puerto Rico llamándonos, y órale, vete a ver el impacto del huracán María, que les platicaré más rato. Entonces, no es algo que yo haya buscado, ni siquiera sistematizado académicamente bien. Es algo que el mensaje que yo les daría especialmente a los alumnos, es algo que yo les prometo, les aseguro que todos ustedes se van a enfrentar a las emergencias por crisis de esta naturaleza. Es parte de la profesión. Y es como un médico decir, bueno, yo no voy a tener ningún paciente crítico en mi vida. No es cierto. Como médico vas a tener pacientes críticos. Igual nosotros en salud pública lo vamos a acabar enfrentando. Todos. Así que prepárense. Algo de esto van a tener que saborear eventualmente. Gracias, Carlos. Bernardo, tú, después de haber estado en Puerto Rico y todo eso, y de haber vivido el huracán Otis del año pasado, ¿cómo viste la respuesta del sector salud y de la sociedad en general? No, pues muchas gracias, Horacio, primero que nada por la invitación a participar contigo en esto y con Carlos. Miren, yo realmente mi situación, yo conocí al doctor Santos Burguá desde tiempo atrás. Como nota curiosa, él me dio una carta de recomendación para cada uno de mis estudios de posgrado y sí funcionó. Entonces, tiene una efectividad del 100%, pues es altamente recomendado como recomendador. Realmente yo le agradezco mucho el apoyo. Y miren, yo realmente, curiosamente, no, yo nunca he estado en Puerto Rico. Mucho de lo que van a oír de esto ha sido como que la parte analítica en la que yo de alguna forma pude contribuir, pero no estaba ahí, pero sí pude ver mucho de lo que pasó. Y creo que este conversatorio, pues es una buena oportunidad para reflexionar sobre otra experiencia más cercana y ver un poco, pues, cómo ocurrieron las cosas, cómo podemos explorar un poco más de qué pasó, ¿no? Y tratar de mejorar nuestra respuesta en el futuro, en una experiencia que vivimos de forma más cercana, ¿no? Yo solo añadiría lo que mencionaba Horacio Oris inicialmente. Es muy difícil a veces atribuir al menos lo que es mortalidad a un evento porque queda diluido en muchas causas. Y ahorita que veamos el análisis hecho en el caso del huracán María, pues eso va a quedar claro, como que hay muchos canales por los cuales un desastre puede influir en la salud, ya sea vía mortalidad o morbilidad. Pero creo que sí, el huracán Otis, pues dada su recencia, vamos, es una muy buena oportunidad para hacernos reflexionar sobre esto, ¿no? ¿Qué viste, Carlos, inicialmente de problemas de comunicación cuando ocurrió este evento? Bueno, a mí sí me preocupó enormemente, especialmente mexicano, habiendo trabajado en lo de Puerto Rico, cuando vi la situación de Otis en México. Fue una categoría 5, Huracán María en Puerto Rico fue 5, pero ya que llegó a Puerto Rico fue categoría
4. Pero abarcó, si ustedes ven el mapa, pues, obviamente abarcó la zona de Acapulco, que todo el mundo habla de Acapulco, Acapulco, pero también abarcó la serranía. Y abarcó una población mucho más extensa que lo que todo el mundo se ha preocupado. Y en la zona de la serranía, devastó. Simplemente dejó plano. Ahí no quedaron nada, ¿no? Y era la población más vulnerable. De ello no se habló y obviamente ellos no se enteraron, no hubo manera que se enteraran. Interesantemente, les puse ahí, aquí tienen la presión atmosférica, cómo comenzó a deteriorarse un poco, pero finalmente el 22 de octubre, a mediodía, definitivamente estaba bajando la presión, junto con un discreto incremento en la línea de abajo de la velocidad, pero ciertamente de la potencia del huracán. Y viendo esa tendencia inicial, la que ven ustedes justo a la mitad de la línea del 22, eso era claramente, y por eso en el centro de Miami llamaron la atención desde el día 22. Este fenómeno sucedió la noche del 24-25, fue cuando llegó a tierra en México, y nadie fue comunicado. Entonces, vi los mismos problemas que vi en Puerto Rico. Una mala comunicación a la población. Es decir, si no le dices a tu paciente, oye, aguas, si te tomas un refresco con azúcar o un pastel con azúcar, se te va a subir el azúcar en la sangre. Si no le dices eso, pues entonces, ¿cómo se va el paciente a proteger? Bueno, aquí nadie les dijo nada. ¿Sí? Incertidumbre completa, nadie sabía qué era lo que estaba pasando, ¿sí? Ni lo que pasó después. Y vino la danza de los números, ¿no? Igualito que vi allá. Allá empezaron con 14, con 16, aquí dijeron primero 39, después dijeron 51, después 350. Y yo les pregunto a ustedes cuántos muertos hubo en Otis, no se sabe. Al momento no se sabe. Todos esos datos fueron dados, por cierto, por la autoridad judicial, no fue dada por la autoridad de salud, los que tienen la responsabilidad sobre la salud de la población. Entonces, fueron exactamente los mismos problemas. Allá en Puerto Rico, bueno, se vino antes, mal comunicado. Ahí sí dijeron, miren, pues, pónganse atentos, nadie desestimaron la magnitud, y posteriormente la comunicación se perdió, la isla fue cubierta completamente y no hubo una sola señal eléctrica. Simplemente nadie pudo comunicar nada a nadie en ningún lado. Y el gobierno no estuvo organizado, todos eran nuevos en el gobierno y no sabían ni cómo decir, ni qué decir, ni por qué decir, más que ocultar. Y ocultaron y ocultaron. Vino la danza de los números, igual el presidente Trump agarró y la compró completamente, pero allí hubo una diferencia que es muy importante. Allí hubo un periodismo de investigación, periodismo investigativo, que agarró y dio lo muy obvio. Dijo, sus muertos estaban a la vista, entonces no era posible lo que estaban diciendo, y se vino una presión popular que generó, entonces hubo esa diferencia, pero los orígenes fueron exactamente lo mismo. Gracias, Carlos. Entiendo que hubo varias etapas en el proyecto de Puerto Rico y te voy a dejar que nos vayas contando por qué esa preocupación en salud pública y qué se fue haciendo poco a poco. Me vas diciendo cómo te paso las diapos. Sí, aquí yo sí quiero dar un mensaje de las cosas que a mí me están preocupando. Pongo la imagen de ese auto, un auto que está chocado, de choque de frente, una prueba, y ven ustedes intacto al pasajero. Sí, hubo un momento en que se decía, bueno, pues vas a tener un accidente, te puedes morir en un accidente, y es lo normal. Y ahorita también decimos, lo normal es que la gente se muera en los huracanes. Es lo normal. Creemos que es normal morirse de eso. Pues no, no es normal.
lo que hicimos se ha hecho con los autos y ahorita cada vez más con la automatización de los autos y con todas las protecciones electrónicas que tienen, pues ahorita la obsesión por la seguridad en los autos es impresionante. Bueno, esto también puede suceder. No podemos por qué normalizar que frente a eventos naturales extremos la gente tenga que morirse y tenga que haber desastres. Y por eso el título del seminario, que es Eventos Naturales Extremos para la prevención de desastres. Que no haya desastres. No tiene por qué haber desastres si tú construyes de tal manera que proteges a la población y haces una acción del Estado en ese sentido. Entonces, por eso, tenemos que trabajar en esto. Si no lo trabajamos así, entonces se vuelve un asunto politizado. Ni comuniquemos bien, otros comunican, comienzan a hacerse problemas, como se vio un poco en Otis, con la maravillosa capacidad del Estado mexicano de controlar la comunicación, se acotó la politización. En Puerto Rico reventó. Fue una explosión que en ese momento podría haber llegado a una insurrección civil. Entonces, y eso nos lleva a que sistemáticamente no lo vemos, no lo cuantificamos, no lo manejamos adecuadamente y por eso la subestimación. Entonces, creo yo que es muy importante que distingamos estas dos cosas, dos asuntos de definición. ¿Qué es un evento natural extremo? Ahí tienen dos definiciones, no hay consenso en las definiciones, pero bueno, hay que distinguirlas, y que básicamente es un evento que puede tener efectos. Puede, es el concepto de peligroso, un agente peligroso en salud ambiental, en sustancias químicas. Yo puedo tener frente a mí un alacrán, y es peligroso el alacrán, pero si no lo toco, pues no me va a producir daño. Entonces, lo mismo, un evento natural extremo puede ser, tiene ese potencial. El desastre natural es cuando lo que nosotros hicimos frente a ese evento extremo no fue suficiente. Y eso es cuando tenemos que... Entonces, estas dos comparaciones son importantes porque entonces, para que no existan esos desastres naturales, tenemos que proteger a la población. Y el concepto de protección para evitar que suceda esto es lo crítico. El problema es que no sabemos bien, no hemos estudiado desde el punto de vista de salud pública bien sistemáticamente estos temas. Les voy a platicar un poco del primer estudio del huracán María. Ya les dije, el huracán María devastó todo el estado y ustedes ven por acá esta pequeña isla cubierta completamente por el huracán María. Fue cubierta completamente. Es una de las islas pequeñas del Caribe, pero fue cubierta completamente, devastó todo, todas las zonas, pobres, ricos, todos fueron afectados. Ese es el trayecto que tuvo de la isla, el centro, en lo que es el centro el ojo del huracán, pero bueno, todo fue afectado. La siguiente, por favor. Esto en una población que por la situación de relación semicolonial que tiene Estados Unidos con el territorio de Puerto Rico, pues básicamente la economía se ha visto muy afectada, no hay oportunidades de trabajo y básicamente la gente ha ido emigrando muy aceleradamente en los últimos 15 años y ustedes ven cómo ha caído la población ahí tienen 3.700.000 a 3 millones, ahorita están en 2.900.000, de hecho ahorita ya a la fecha, ¿no? Y los que se han quedado, los que se han quedado son la gente de edad mayor, ellos son los que se han quedado en la isla. Entonces, pegó esto a una población avejentada, ¿sí? Y en condiciones económicas, pues en relación al resto de Estados Unidos, mucho más deterioradas. La pregunta que nos hizo, que le hacía la gente al gobernador y la demanda, decíamos, nos tienes que contar cuántos de nosotros, de los puertorriqueños, murieron. No es posible que ignores la muerte de la gente. Estamos viendo camiones, estamos viendo los hospitales, ya no estamos viendo los cadáveres. No es posible que nos digas que hay 16 muertos. Entonces, la pregunta era, ¿cuántos murieron y cuántos de estos murieron atribuible al huracán? Y esto de inmediato reconocimos no es
no es posible conocerlo a ciencia cierta, pero sí lo podemos, ¿no? Sí lo podemos estimar. Lo podemos estimar modelando matemáticamente, considerando cuál es la población de riesgo, sus características sociodemográficas y viendo este fenómeno de migración, cuántos de ellos migraron inmediatamente después del huracán. Hay gente que estaban enfermas, antes del huracán, algunas se llegaron a poder ir, pero la mayoría se quedaron, algunos se fueron inmediatamente, muchos de ellos, pues, quienes emigran en general, los más sanos, ¿sí? Entonces, había un problema y generamos dos estimaciones contrafactuales, una la censal, basado en los datos censales, y otra considerando aquellos que se habían desplazado fuera de la zona. Y ahí tienen ustedes, encontramos, es una isla, entonces un dato fundamental, el cual no se pudo, los puertos estaban cerrados y estuvieron cerrados durante bastante tiempo bajo control militar, entonces la única vía de entrada y salida era por avión. Entonces dijimos, ¿cómo salieron? Por avión. Pues vamos a ver los aviones. Y encontramos los datos de cuánta gente salió. Entonces pudimos estimar nosotros la pérdida de población durante los meses subsecuentes al huracán María y estimar el denominador. Como epidemiólogo, algo que entramos después en mucha discusión con demógrafos y otras gentes allá en Puerto Rico, es que nosotros dijimos, tenemos que considerar a la población a riesgo. Y ese concepto, población a riesgo, créanlo, no es un concepto común en la siguiente. Entonces, hicimos el modelaje bastante aproximado, los puntos con la línea que nosotros predijimos, y con eso dijimos, bueno, ok, esto es nuestro valor predictivo, ¿cuántos se observaron? Y con eso, viendo observado vamos a la siguiente, pudimos estimar en el mes inmediato, ¿sí?, que hubieron un exceso de 1,271 defunciones. No 16, no 64, sino 1,271 inmediatos. Hasta el mes de diciembre 2098. Y para el mes de febrero, 6 meses después, 2,975 muertos. Y no bajaron completamente. No había todavía regresado a su basal. Entonces, aquí un primer mensaje es de que el impacto en mortalidad es inmediato, sí, pero hay efectos subsecuentes a más largo plazo. Se sigue muriendo la gente. Cuando nosotros llegamos a estudiar esto en el mes de enero, yo les decía, pues ahorita se están muriendo gente. No sabemos dónde se están muriendo. La siguiente, por favor. Y ahí ven ustedes, por edad, grupos de edad y sexo, hombres mayores de 60 años y después mujeres mayores de 60 años fueron los que más tuvieron, y persistía, y tienen la razón observado sobre esperado, pues sería 1 lo deseable, seguían arriba del riesgo de 1 durante todo el periodo de observación. Terminamos el proyecto y esto seguía alto. Y lo más impactante es que los que bajaron a la basal fueron los de las clases sociales altas y medias. Las clases bajas no nomás no bajaron, sino fueron subiendo su mortalidad, lo cual, como les decía, en enero se siguen muriendo. ¿Quiénes se están muriendo? Pues los más pobres. Se estaban muriendo los más pobres. ¿Qué se había hecho? Se había actuado sobre las zonas más ricas. Los que tenían más recursos fueron los que recibieron más recursos. La siguiente. El estudio tenía el componente de mortalidad, pero también tenía un componente de comunicación, dado que era evidente que habían fallado la comunicación. Entonces se hizo la siguiente, se hizo el estudio con el personal del gobierno, con grupos de personas interesadas. Se analizó toda la comunicación de riesgo que se hizo desde el gobierno hacia la población, las conferencias de prensa, los comunicados escritos,
etcétera, y todo cómo se manejó en la prensa durante esa fecha. La siguiente, no se los voy a leer todo, pero básicamente, entre los distintos actores de distintas agencias no hubo concordancia, simplemente no se ponían de acuerdo. Increíble, pero no se ponían de acuerdo. Tenían un plan obsoleto para categoría 1 de huracán, no tenían un plan para un nivel de este efecto. No había coordinación entre el gobierno central y el municipal, y obviamente el federal, cuando entró a hacer un desorden impresionante. Impresionante. Entonces no había personal, la gente no estaba capacitada para comunicación ni de riesgo, ni de crisis, y eventualmente esto de la mortalidad es comunicación de impacto. ¿Cómo comunicas impacto? Sistemáticamente decirle a la gente, no se murió tu familiar, no se murió tu familiar, no funciona, ni no funcionó. Minimizar nunca funciona. Comunicar el impacto es importante, comunicarlo con empatía. Lo siento mucho, nos duele, estamos buscando, etcétera. No, eso no sucedió. La siguiente, por favor. Eh, no había manera de comunicarse entre la parte de vigilancia epidemiológica con, con los que iban a los medios, con las comunidades a nivel local, especialmente en la serranía del centro de Puerto Rico. Es una sierra, toda esa serranía estaba aislada y simplemente los dejaron aislados, y aislados se quedaron. Si no había vías de comunicación en todo esto. La siguiente, por favor. Y lo que más importante, el gobierno, el gobernador, se montó a ser el comunicador oficial, y estaba él completamente rodeado de gente inexperta que lo aisló de la realidad y no pudo comunicar empáticamente, y se retuvo información, lo cual generó una crisis política mayor. Entonces, obviamente, nuestra recomendación principal fue establecer un buen sistema de vigilancia de mortalidad, y un buen programa de comunicación, que por lo menos la segunda parte, esa sí ya está mejor establecida en Puerto Rico, pero todavía falta lo primero. ¿Cómo empezó todo esto? Ya les dije, nos buscó eventualmente el gobernador. Se movió de 16 a 25 a 64 muertos cuando Donald Trump fue a Puerto Rico, eran 16. Sí, hay una escena muy conocida de Donald Trump tirándoles toallas de papel. Si ustedes lo único que necesitan son limpiar un poquito las cosas, ¿no? Eso reventó a mucha de la gente localmente, pero estaban saturadas las morgues, la gente estaba reclamando, y los periodistas, y ahí tienen una periodista muy certera, ellos comenzaron a hacer su investigación y comenzaron a publicar datos diciendo, hay tantos muertos, comenzaron a dar sus propios estimados. Fue interesantísimo. Entonces, pues, obviamente, comenzaron a cuestionar al gobierno, tanto al gobierno estatal como al gobierno federal. A cuestionar. Entonces, el gobernador dijo, bueno, ok, vamos a conseguir una evaluación externa, independiente, que evalúe y diga cuál es, que nos dé un dato de cuál es. Nosotros nunca prometimos un dato, prometimos un rango, un intervalo de confianza. Nadie nos hizo caso con el intervalo de confianza. Todo el mundo quiere un estimador puntual. Pero bueno, lo dimos. Entonces, nos presentó el gobernador y nos dijo, nos presentó que íbamos a ser los responsables en hacer eso. Lo dijo el gobierno, dicen, le están delegando su responsabilidad. Pues sí, pues si lo querían independiente y autónomo, pues lo van a tener que delegar. Así que eso fue fácil de responder. La siguiente. Pero nosotros hicimos esto en colaboración con la Universidad de Puerto Rico. Dijimos, nosotros la teoría del paracaidista no la apoyamos. En paracaidismo en salud global yo llego como
como institución del primer mundo, caigo como paracaidista en un país, levanto los datos, me voy y ya. ¿No? El paracaidismo, yo dije, no, tenemos que fortalecer las capacidades de la Universidad de Puerto Rico y comenzamos a trabajar colaborativamente con la Universidad de Puerto Rico y el gobierno nos abrió todo, todo. Entramos a todas las morgues, entramos a todos los archivos, vimos todos los muertos que tenían guardados, vimos todo, fotografiamos todo, tuvimos acceso a todo. Fue impresionante el acceso que logramos. Y eventualmente publicamos el informe tanto en inglés como en español. La mayor parte de los puertorriqueños hablan español. Y cuando generamos el informe, nosotros lo enviamos. Dijimos, así está y no lo vamos a cambiar. Y dijo el gobernador, está bien, vénganlo a presentar y nada más para entenderlo. No le cambiaron una coma. No le cambiaron una coma. Nada más querían entenderlo. Fuimos allá y lo presentamos. La siguiente. Y bueno, lo presentamos nosotros originalmente, se salió en todos los medios, había mucha inquietud por todos lados. En teoría, hicimos nuestro plan de comunicación como universidad, como investigadores, pero la siguiente, el gobernador nos madrugó, dijo, no, no, eso yo lo comisioné, así que yo voy a ser el que lo voy a comunicar. Ahí sus asesores políticos le dijeron, te conviene más que tú lo comuniques a que lo comunique. Bueno, está bien, perfecto. Y observaron y el número oficial se convirtió 2.975 defunciones. No el intervalo de confianza, sino 2.975, el estimado exacto. La siguiente, por favor. Bueno, inmediatamente, ¿no? Comenzaron a sacar en los medios, miren lo que dijeron de 64 y ahora sabemos que son 2.175, los senadores demócratas comenzaron a pegarle al presidente, el medio comenzó por todos lados a hacerse la siguiente y obviamente el presidente respondió. Digo, este es un trabajo que hicieron los demócratas, este es un trabajo que está manipulado. ¿Quién se va a creer eso? Yo nomás había 16 cuando yo fui, ¿sí? Y ahora se inventaron todo esto. Se vino toda una discusión y nos comenzó a pegar directo a su estilo Twitter. ¿Sí? Aquí el presidente de López Obrador tiene su mañanera, el Twitter, ¿sí? La siguiente, y nos pegó duro, 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 duro. Eventualmente el gobernador me pregunta, oye, ¿le podrías explicar al presidente Trump eso? Le digo, si quieres con peritas, porque no va a entender más que con peritas y manzanas, se las llevo y se las explico. Le ofreció el gobernador pública y privadamente y no nos recibió, pero bueno, entonces nosotros tuvimos que explicarlo públicamente de otra manera, pero pues no quiso escuchar, la respuesta. Obviamente esta controversia salió por todo el mundo. Estuvimos un mes en los medios mundialmente. No sé, yo no tengo la cuantificación de los miles de posts y de periódicos que lo presentaron. Los de comunicación de la universidad hicieron un intento, pero fue masivo. Esto es algo impresionante la cobertura que tuvo, ¿no? Después pues, mandó a su segundo a bordo, al jefe de la agencia de emergencias de FEMA, decir, no, esto estuvo bien y estuvo todo muy bien manejado, pues, porque obviamente a él era el responsable de todos estos temas. Y la verdad es que con él sí yo le pude decir, dijo, lo que pasa es que ustedes no están viendo todo lo que está pasando, ustedes creen que nada más los muertos son los que les cayó una rama o se ahogaron. Y no es cierto, hay otros que se murieron de otras cosas. La siguiente, por favor. Pero bueno, entonces, sí yo tuve un apoyo brutalmente fuerte por parte de la universidad, del presidente de la universidad. Lo comparo un poco cuando yo aquí, siendo director de la Escuela de Salud Pública de México, sacamos lo de la mortalidad por contaminación atmosférica.
y yo no tuve el apoyo del secretario de salud en este tiempo para enfrentarnos al público, pero salió al público. En este caso yo tuve todo el apoyo del presidente de la universidad y de toda la universidad. Y después, bueno, pues de todas las, de diversas organizaciones y revistas científicas, Science pues, salió a la defensa del estudio que nosotros habíamos hecho y esa frase la comenzaron a reproducir por todos lados, ¿no? We stand the science underlying our study is rigorous, it's state of the art. Y le dijimos, punto, esto es ciencia. Los medios nos buscaban para que nos peleáramos Trump y nosotros. Nunca lo enfrentamos, lo único que dijimos, esta es buena ciencia. Esta es buena ciencia y quiero que alguien la destruya. ¿Sí? Pero entonces la manera de pararse frente a frente de la potencia y el poder de Trump pues era, esta es la ciencia, punto. Deshazla, encuéntrate quién mandó a su segundo de a bordo a hablar políticamente, pero de la ciencia no pudo cuestionar. De hecho, ahorita la agencia de NOAA acepta nuestros números como los números oficiales. ¿Sí? Se publicó en el Lancet, importante que fuera, y es uno de los primeros números de Planetary Health. Entonces ellos estaban felices de tener un artículo de esta naturaleza, ¿no? La siguiente, pero bueno, esa es la historia. Gracias, Carlos. Bueno, y después, ¿qué pasó con nuestros resultados? También hubo un componente, entiendo, de autopsias verbales en el que participó Bernardo. ¿Quieres hablar de eso? Sí, pero todavía pasaron algunas cosas antes. Quizá nada más antes de darle la palabra a Carlos a que comente cómo evolucionó esto digamos, a la segunda parte del proyecto. Eh, sí, solo resaltar que, o sea, este estudio de cálculo de exceso de mortalidad realmente está muy cuidado. Yo sí aplaudo el cuidado del grupo que lo llevó. O sea, ellos antes de publicarlo, enviarlo a publicación, lo circularon a un grupo de investigadores y entre los cuales no sé por qué, pero Carlos me incluyó. Y realmente uno lo veía y dice, no, pues quien hizo esto sí fue a la escuela, definitivamente, sí, un análisis muy bien hecho. Pero no solo eso, o sea, se organizó una sesión telefónica, un Zoom, pues para poder discutir en detalle los supuestos, la metodología, muy rico, previo a la publicación de esto. Entonces, pues sí, no sorprende que el estudio iba muy sólido, ellos fueron muy receptivos y aclararon muchas cosas. Pues sí, se publicó en Lancet Planetary Health, sí, también para los revisores de Lancet Planetary Health, también vieron que sí habían ido a la escuela los que lo habían escrito, ¿no? Y bien hecho, ¿no? Entonces, yo creo que sí, aquí la primera lección es que sí, lejos de sentirnos nerviosos ante los resultados, no, que no nos tiemble la mano, compartirlo con grupos, tener la retroalimentación y eso le da mucha solidez, ¿no? Pero este es solo el inicio, entonces yo devuelvo la palabra acá. Sí, sí, algo que omití es que insisto que yo no soy experto en esto, y entonces lo que dije, me sentía tan inseguro sobre esto que dije, necesito expertos, y busqué expertos de distintas disciplinas para que revisaran, y revisaron una, dos, tres veces los documentos, la metodología, todo, entre ellos, nosotros queríamos ver el abordaje que sí sabe el experto de autopsias verbales, que es Bernardo. Entonces, sí tuvimos un grupo de expertos muy fuerte que nos dieron a nosotros mucha tranquilidad para enfrentarnos a lo que eventualmente nos tuvimos que enfrentar. Ciertamente, un bloqueo que nos enfrentamos es que Lancet salió de vacaciones. Los europeos son horribles, se van de vacaciones en agosto, entonces retrasaron la publicación un tiempo, entonces también fue crítico y muy, muy nervioso. El anterior, sí, tienes un poquito, el anterior. Esa, la grafiquita. Entonces, muy bien, estimamos que había exceso de mortalidad y la pregunta es ¿por qué? ¿Y qué mortalidad era en exceso? ¿Por qué sucedió? Es decir, el epidemiólogo tranquilo, ay, qué bueno, ya tiene su paper por haber tenido un riesgo relativo alto, ¿no? ¿Y ahora qué? Pues hay que entender qué pasó. Este es un esquema que sacó el WEF ahorita a inicios de año de
pasando de lo que es el peligro climático, cuáles son las condiciones que cambian en el ambiente, los determinantes de salud y qué es lo que pasa al final. En este esquema, simplemente muy web, se les olvidó las condiciones socioeconómicas, y la única condición crónica que pusieron fueron las enfermedades mentales y las cardiovasculares, pero vieron muchos, resulta que nuestra hipótesis es de que la gente se estaba muriendo, no nada más de que les cayó una rama o se ahogaron, sino de otras cosas, si no, no estarían muriéndose 6 meses después. La siguiente, por favor. Entonces, comenzamos a buscar financiamiento, obviamente era de interés público, pero el financiamiento fue nulo posterior a esto. Nadie quería. Todo el mundo nos recibía, sí, qué ganas, CDC, Departamento de Salud, todos, nadie quiso financiar. ¿Por qué? Pues porque nadie se quería exponer a financiar algo que el presidente Trump había cuestionado. Finalmente hubo una organización que es NIST, es el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. Ellos lo que hacen es desarrollan estándares de desempeño. Y hay un área que se llama el área de estándares de construcción. Ellos dijeron, caray, bueno, aquí lo que fallaron fueron las construcciones de carreteras, construcciones de casas, construcciones de escuelas y muy importantemente, construcciones de hospitales. Entonces necesitamos estudiar esto, para decir cómo debemos de cambiar los estándares. Entonces, muy importante esto, porque ellos quieren tener ese automóvil en que la gente, si afecta por afuera, la gente no se afecte. ¿Cuál es el estándar de construcción que debiera de haber esto? Y muy importante conocer lo que pasa. Por eso sería muy importante conocer qué es lo que pasó en Otis, para hacer estándares pertinentes en México a las construcciones de México. Una de las cosas que estamos aprendiendo es que los estándares de construcción de hospitales en la isla de Puerto Rico son estándares del continente de Estados Unidos, lo cual es completamente inapropiado. Son otras las condiciones que se requieren. Entonces, sí tenemos que cada quien hacer lo suyo. Entonces, estaban siguiendo constantemente nuestros trabajos hasta que eventualmente sí obtuvimos un contrato para la investigación. Ahí distinguen estudio de investigación, este es como una investigación criminal, que van a ver todo es confidencial y lo manejan como tal hasta que esté todo. El resultado es como un avión que se cae y lo tienen que investigar para ver sus causas. Igual lo están tratando, así trataron el World Trade Center, así trataron otras cosas. Nosotros ahí estamos en medio, somos uno de los 7 componentes del programa de investigación que ellos tienen sobre el huracán María, incluyendo caracterizar bien los vientos, caracterizar bien los peligros, caracterizar bien las construcciones. La siguiente, por favor. Nosotros tiene 4 componentes y le puse esta gráfica compleja en el que está el análisis de causa de exceso de mortalidad por causa específica como un punto central, pero está la encuesta de la encuesta de la autopsia verbal y socioambiental que desarrolló Bernardo, un estudio sobre condiciones hospitalarias y un estudio con sistemas de información geográfica. Todo esto generaron un mundo de bases de datos de bastantes terabytes, pero bueno, todo eso está vinculado. La siguiente, por favor. Ahí están las bases de datos, todas vinculadas. Hay bases de datos que todavía ni siquiera logramos a explorar, como son todos los datos de los médicos forenses, de las autopsias que se hicieron físicas a los pacientes. Son 7.900 casos de autopsias que no hemos logrado todavía verificar, pero bueno, es una base de datos muy grande. La siguiente, por favor. A final de cuentas, dividimos el estudio en 2 periodos. El día en que llegó a tierra, tocó tierra, y 14 días después, es el primer periodo en el que analizamos 1.772 defunciones, y el periodo de 6 meses con 16.000 defunciones. Básicamente, se los pongo este cuadro porque está interesante, se puede comparar que son más o menos iguales
una población que murió en los dos, pero no fueron muy distintos en sus características de edad, sexo y nivel socioeconómico. Son de estas situaciones que tú dices, no cambia sobre el tiempo, es que nadie hizo nada a través del tiempo, ¿no? La siguiente, por favor. Ahí en esta gráfica ustedes ven qué es lo que hizo la gente. La gente estaba en su casa y dijo, hijo, yo me muevo para ver dónde me puedo refugiar o dónde puedo atenderme. Entonces, ven ustedes la movilidad que tuvieron los casos de su residencia al lugar donde fallecieron, algunos hacia donde había hospitales, especialmente de la montaña hacia los centros hospitalarios, otros a lugares murieron en casas de familiares o en refugios. La siguiente. Aquí tienen ustedes la trayectoria del huracán. Y vean ustedes dónde está la mayor pérdida, en este caso, de energía eléctrica. Y cuánto tiempo duró esa energía eléctrica perdida. Esto es importante. Los primeros 14 días pues, no hubo energía en toda la isla, prácticamente nula. Después, bueno, sí comenzó a verla más y entre más rojo son más los días que estuvieron, realmente Puerto Rico se recuperó su electricidad en prácticamente 2 años, pero a los 6 meses esa era la situación que había. La siguiente, por favor. Aquí lo interesante para nosotros ahorita es agarrar y ver nuestra base de datos, cómo la podemos integrar con esas investigaciones que están haciendo los demás, de los edificios, de las carreteras, de los vientos, etcétera. La siguiente. Sí. Lo que sí podemos decir, me estoy adelantando un poco con la autopsia verbal, es que muy claramente la mayor parte de las defunciones son por enfermedades crónicas, no transmisibles. Para decepción de muchos, no son por lesiones, sí hay lesiones, pero no es necesariamente por lesiones. Y para decepción de muchos, tampoco por infecciosas. ¿Sí? Que leptospirosis, que dengue, no. Principalmente enfermedades crónicas, no degenerativas, ¿no? Se enojarán de que hay enfermedades crónicas, pues ni modo, sí, cierto, es parte de la población que tenemos, ¿sí? Y estos son la población muy vulnerable, y esto concuerda con un análisis que hizo Acosta y Rizari a diciembre del 31, en el que la mortalidad excesiva, pues sí, los rojos son enfermedades crónicas degenerativas, tienen bacterianas, sí hay un exceso de mortalidad por bacterianas, pero bueno, en causas externas realmente son menores, según ellos. Nosotros ya tenemos los datos de esto, pero no los podemos mostrar hasta que estén aprobadas por el instituto. La siguiente, por favor. Entonces, tenemos esto, ya lo tenemos lo tenemos por condición socioeconómica, por cada una de las causas específicas, y lo que es interesante es que tenemos también cómo cambian las tendencias según las causas específicas a través del tiempo. También tenemos un estudio de atribución de los casos de muerte basado en la autopsia verbal, en la que podemos tratar de estimar cada individuo qué tan atribuible es la mortalidad. Gracias, Carlos. Bueno, Bernardo, sabemos que no toda la información se puede revelar por las razones que ha estado diciendo Carlos. De hecho, bueno, ya vamos a comentar al final, pero hay muchísimas cosas que aprender de cómo hacer y aplicar los estudios epidemiológicos y cómo comunicarlos. Y ahí está otra parte de las autopsias verbales. A lo mejor no todo el auditorio está familiarizado con esto, pero también es una herramienta importante en estos casos, ¿no? Así es, Horacio. Y miren, aquí es donde yo realmente me involucré más a fondo en este proyecto y le agradezco mucho a Carlos la invitación. Yo estaba pues no muy tranquilo, pero sí relativamente tranquilo en el otro Washington, en el estado de Washington, en Seattle, del otro lado de los Estados Unidos, de donde estaba Carlos. Y bueno, habíamos tenido este contacto con el estudio el análisis de exceso de mortalidad. Yo vi unos comentarios, pero realmente muy marginal mi participación. Pero de pronto un día me llama, oye, pues queremos arrancar una propuesta. Ya sabemos que se murieron muchos más y que tenemos un exceso de mortalidad, pero hay dos preguntas. ¿De qué se murieron?
y por qué se murieron. Tenemos este proyecto amplio, entonces fue muy interesante empezar a trabajar en esta propuesta que, como ustedes ven, involucra a otros grupos con esta agencia NIST. No todo es lo que hicimos nosotros, pero realmente nos da información muy valiosa, ¿no? Y miren, si podemos ver la siguiente, el componente en el que participé yo más fue el componente de autopsia verbal. Y yo había trabajado en autopsias verbales pues ya de tiempo atrás, primero estimando el subregistro de mortalidad materna, y después el Instituto Nacional de Salud Pública trabajó junto con el Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud en un cuestionario y un método de análisis automatizado de autopsias verbales para estimar causas de muerte. Entonces, realmente era el instrumento ideal para este estudio, ¿no? Y los dos objetivos que teníamos para este componente del estudio, pues era básicamente estimar la causa de defunción en muertes ocurridas a partir de que llegó el huracán que hizo tierra y las 2 siguientes semanas, ¿no? Y identificar factores socioambientales que pudieran estar relacionados con la ocurrencia de la causa de muerte, ¿no? Esos eran nuestros dos objetivos, ¿no? La siguiente. Entonces, ¿cómo armamos este instrumento? Bueno, algunos de ustedes que estén familiarizados con autopsias verbales, quizás las relaciones más, por ejemplo, con las autopsias verbales que se aplicaban, no sé si sigan haciendo, por ejemplo, en la Secretaría de Salud, cuando hay una muerte infantil o cuando hay una muerte materna, que capta mucha información de qué pasó, no nada más la causa médica de muerte, sino qué pasó. Entonces, aquí realmente teníamos los dos componentes, ¿no? Por un lado, estaba la autopsia verbal estrictamente dicha, que trataba de captar información sobre la causa médica de muerte proporcionada en una entrevista por un familiar o persona que conociera a la persona que había fallecido, ¿no? Que ya había sido desarrollado en un estudio donde había participado el Instituto Nacional de Salud Pública, con un cuestionario validado, con un método de análisis automatizado validado, ya disponible en forma electrónica, en fin, todas las ventajas para utilizarlo. Y agregamos, y esto fue la innovación dentro de este proyecto, pues un cuestionario socioambiental para captar información sobre las condiciones que pudieran afectar la ocurrencia de esta muerte, ¿no? O sea, ¿qué rayos pasó? ¿Por qué se murió? ¿No? Realmente fue muy, muy interesante toda la logística de aplicación de estos cuestionarios. Trabajamos conjuntamente con la Universidad de Puerto Rico. No fue fácil porque participaban estudiantes y pues las demandas también estudiantiles de sus tareas estudiantiles eran importantes, ¿no? Estábamos a medio trabajo de campo y de pronto llegó otro huracán, ¿no? Entonces aquí el equipo de nutrición, imagínense lo que les dijeron a los encuestadores, ¿no? Llegabas a preguntar por una muerte ocurrida en el huracán anterior y ya había pasado otro huracán y pues las situaciones en muchos casos también habían sido muy, muy complicadas, ¿no? Entonces logísticamente fue muy, muy complicado, ¿no? Pero realmente pudimos levantar bastante información y yo, como menciona Horacio y Carlos, hay restricciones para develar mucho de la información, pero sí podemos dar algunos datos generales que ya se han hecho públicos, un poco para que vean cómo se conformó esto, ¿no? Nosotros arrancamos con un universo de 1,804 muertes registradas entre el 20 de septiembre y el 4 de octubre de 2017. No de todos ellos pudimos recuperar el certificado de defunción, en unos sí. No pudimos contactar a todos los familiares de los fallecidos, pero sí a una buena proporción. Tampoco fue posible completar todas las entrevistas, había bastante resistencia. Y finalmente, pues terminamos con una muestra de 410 casos, ¿no? En general, ¿qué fue lo que fuimos encontrando? Algunos resultados ilustrativos. Bueno, algo interesante, la mayor parte de las muertes que tenemos en este estudio ocurren no inmediatamente al momento del evento meteorológico, ¿no? Es apenas el principio, el desastre viene después, ¿no? Y fíjense, un 32% de las muertes ocurrieron al ser aceptadas al hospital, o sea, sí llegaban al hospital, los podían registrar y fallecían después, o sea, son muertes hospitalarias, ¿no? Pero solo un 32% de ellos. La mayor parte eran personas mayores y 94% tenían comorbilidades, ¿no?
Y pues sí, lo cual es entendible, ¿no? En un escenario donde no había luz en toda la isla, pues imagínense a alguien en un tratamiento que requiere continuidad de diabetes, de diálisis, cuestiones así, pues mantenerlo era muy complicado, ¿no? Sí podemos ver la siguiente, Horacio. Miren, algo que se exploró también es por ejemplo, de acuerdo a la información de los cuestionarios, entre aquellos que habían llegado a hospitales, qué interrupciones notaban ellos en los servicios. Y bueno, ir a un hospital es como ir al teatro, ya de que uno ve un error, es que la cosa está crítica, ¿no? Pasan muchas cosas tras bambalinas que tú como usuario ni te vas a enterar. Entonces ya para que los usuarios lo reporten es que la cosa realmente estaba muy complicada. Y fíjense, 95% problemas de electricidad, de abasto de electricidad, ¿no? Aires acondicionados no funcionando, 71%, filtraciones de agua dentro de los edificios, casi un 30%. Realmente sí, o sea, el huracán provocó daños importantes que no pudieron ser contenidos en las unidades de salud y que se reflejan también en las condiciones de atención, ¿no? Miren, solo les menciono algunas otras variables analizadas en la encuesta, ¿no? Condiciones de vivienda, ¿no? ¿Cómo estaban las viviendas antes del desastre, del siniestro, vamos? Analizando un poco en qué se hacía antes de la llegada del huracán, al momento de la llegada y después, en esos 3 bloques de tiempo. La preparación era clave, ¿no? Si tenían un plan de emergencia, qué medidas preventivas se habían implementado, ¿no? Si había exposición a condiciones peligrosas y mucho que tenía que ver también con el proceso de búsqueda de atención, ¿no? Entonces, si podemos ver la siguiente, Horacio, miren, todavía hay mucho que analizarle a este proyecto. Hay mucho analizado que todavía va saliendo lentamente conforme se vaya confrontando con las otras partes del estudio, pero todavía va a haber mucho que analizar, ¿no? Y yo destacaría algunas cosas por las cuales es clave este proyecto. Por un lado, pues permite la caracterización de las muertes y en qué condiciones ocurren. O sea, realmente sí se da una buena fotografía de qué pasó, ¿no? Y al final realizamos un llamado análisis de atribución, es decir, tratar de ver de las muertes que habían ocurrido, porque solo estudiamos muertes, cuáles se pudieran atribuir al huracán, ¿no? Y como siempre, pues nos quedamos cortos, ¿no? O sea, lo terminamos si quisiéramos tener más información y más tiempo y más recursos. Y yo creo que eso es algo que ojalá que en el futuro pudiéramos ampliar o incluso implementar en otras situaciones de este tipo, ¿no? Pero sí realmente este análisis de atribución pues permite no solo decir cuáles muertes se pueden atribuir al huracán y cuáles no, sino también identificar aspectos críticos y hacer propuestas de acción, ¿no? Entonces, yo pararía aquí. Un par de cosas que yo diría, este estudio fue apalabrado a finales de 2019, para febrero, creo yo, de 2020 tuvimos un taller de planeación, fue financiado ya en junio de 2020, justo con la pandemia, entonces en marzo fue el taller, al día siguiente del taller se cerró todo. Entonces todo lo diseñamos originalmente para encuestas presenciales y resultó que pues, no se podían hacer presenciales. Entonces, una de las dificultades fue que todo esto tuvo que ser encuestas telefónicas, lo cual costó muchísimo trabajo ganarse la confianza de la gente por teléfono. Eso es algo que aprendimos y muy bien todos los alumnos y todo cómo trabajamos. Pero la otra cuestión es que nos preocupamos mucho por el tiempo y el sesgo de memoria. Interesantemente, no, la gente fue tan traumante esto. La foto que tengo yo ahí en la primera reunión que tuvimos, funcionarios de gobierno lloraban cuando hablábamos del tema. Es decir, fue un trama como el colectivo brutal. Bueno, la gente seguía, acuérdate, independientemente del segundo huracán, ellos acordaban perfectamente qué es lo que había pasado
en el huracán María. Fue tan traumante, tan desolador la cosa. Pero bueno, hubo otro componente, perdón, en el anterior, de hospitales, analizamos los hospitales bastante por dentro. La siguiente, si quieres, se hicieron entrevistas a funcionarios hospitalarios, se analizaron expedientes médicos con un panel para que nos ayudara a hacer la atribución con este panel. Este panel, la siguiente, los expedientes médicos dijeron, pues principalmente son hombres, aunque también mujeres, pero son gente de edad mayor, 75 años de edad promedio. Causas de muerte que estaban caracterizadas, pues muchas crónicas degenerativas. La siguiente, por favor. Muchos problemas detectados y escritos en los propios expedientes. Y eso es interesante porque el expediente se convierte en una fuente de información sobre las condiciones de trabajo reales. Entonces, acuérdense que en Estados Unidos la cuestión legal está muy dura y ningún médico quería exponerse a ser demandado. Entonces decían, no, pues ¿sabes qué? Es que no había rayos X, no había esto. O estábamos en un horno porque el aire acondicionado no funcionaba y eso es Puerto Rico y es muy caliente, es el trópico. La siguiente, por favor. A final de cuentas, 31% de los casos fueron atribuidos por el panel a las condiciones alteradas de la atención médica hospitalaria. Entonces, de todos los que murieron, algunos llegaron a morir porque se tenían que morir, pero otros no. Las condiciones hospitalarias les dieron el empujón para que se murieran. Aunque tengan 75 años, no tiene la gente por qué morirse. ¿Sí? Entonces, ahí se les dijo. Entonces, ahorita el reto es todos los componentes del estudio de NIST, es cómo se integran uno con el otro. La siguiente, les doy este ejemplo. Aquí tienen las velocidades de los vientos. 90 millas por hora, 100, 110, 120, 130. Se está modelando cómo en las calles, cómo en las cañadas, las velocidades de los vientos entonces, uno dirá categoría 5, sí, categoría 5, pasó por el medio, sí, cubrió todo, sí, pero fue distinto y en algunos lugares, pues ya es para inventar la categoría 6, hasta a las velocidades a las que iba, ¿no? La siguiente. Entonces, todo esto hay que integrarlo. Y los sistemas de información geográfica están ayudando mucho a integrar toda la información en distintos layers para poder nosotros ver la atribución y relacionar nuestros datos del estudio con las condiciones que otros están recogiendo. Y esa es la tarea que ahorita se está haciendo. La siguiente, por favor. Y vamos a ver que resulta, esto va a ser hecho público en enero del próximo año para comentario público y las bases de datos para junio del próximo año van a ser completamente públicas, van a ser disponibles para todo el mundo, porque esto va a dar para años de análisis de datos. La siguiente. Ok, pues vamos a entrar a la parte final del conversatorio y bueno, esto tiene que ver justo con las lecciones aprendidas, o sea, según los explican los climatólogos, el cambio climático provoca que la temperatura superficial del mar esté alterada, también las presiones de la atmósfera, y esto va a hacer que eventualmente muchos de los siguientes huracanes pasen muy rápidamente de categoría 3 a categoría 5, como ocurrió con el Otis. Entonces, ya no va a ser tan sorpresa, es algo que, como tú dices, se puede monitorear, ¿no? Se pueden construir sistemas de alerta temprano. Entonces, creo que tendríamos que recuperar las lecciones de experiencias como esta, que sí está bastante estudiada a diferencia de otras, en las que simplemente los huracanes pasaron y no pudimos hacer un análisis tan exhaustivo. Entonces, creo que la pregunta final es, ¿de qué nos sirve desde el punto de vista de salud pública? ¿Qué aprendemos y qué podemos hacer, ¿no? Entonces, si pueden hablar un poco de las lecciones aprendidas de esto. Bueno, lo primero que yo diría es, en cuestión de eventos naturales extremos, son eventos complejos
y los tenemos que ver como tal, y por lo tanto requiere un análisis de sistemas complejos. Y esto es algo que sí tenemos que verlo muy importante. Estoy poniendo el ejemplo aquí de sequías, ¿no? Cómo todo se interrelaciona. Yo creo que este es el trabajo que eventualmente vamos a poder nosotros lograr, mostrar cómo el sistema complejo se interrelaciona. Entonces, lo primero es que no pensemos simple. Lo malo es que los políticos piensan muy simple. Nosotros tenemos que traducir esto complejo a términos simples para ellos. La siguiente, por favor. Pero lo que les decía, ¿no? El manejo de crisis es inherente a la salud pública. Entonces, todos, se hacen epidemiología, se hacen servicios de salud, se hacen lo que sea, en los fronts que estén ustedes, todos van a tener que manejar crisis, ¿sí? Sí, no tienen por qué convertirse los eventos naturales extremos en desastres. Y en el caso de México, yo creo que los mexicanos nos merecemos saber por qué, cómo, cuándo, dónde, quiénes fallecieron a consecuencia del huracán Otis y aprender de ello para que no suceda otra vez, asegurarse que no suceda. Esa gráfica que mostré al inicio no debe de estar ahí con los climatólogos, debe de estar en la mesa de secretario estatal de salud, debe estar en la mesa del sistema de vigilancia epidemiológico. Debemos apropiarnos de eso para trabajar esto, ¿no? Y establecer medidas de apropiación, ¿no? Tenemos que establecer planes de crisis, de comunicación de riesgo y comunicación de impacto. Eso tiene que ser el pan nuestro. Tenemos que poderle hablar a nuestro paciente, por favor, a nuestra población, le tenemos que hablar. No es posible que nada más lo abordemos así. Tenemos que poderle hablar y escucharlo. Igual que se hace un paciente, lo tenemos que hacer con la población. Le tenemos que decir, oye, aguas, hay un problema, aguas, tenemos una crisis. Y con toda empatía decirle al familiar, a la población que perdió gente, murió tal gente, ¿no? Su pariente. Un, el hermano de Lin Miranda se me acercó en una reunión. Lin Miranda, el teatro, Hamilton, que es muy, muy famoso allá, se me acercó un día, después de una exposición allá en Puerto Rico, y me dice, doctor, muchas gracias. La muerte de mi madre fue finalmente reconocida, ¿sí? Y eso a la gente le importa mucho, ¿sí? Tenemos que incorporar el análisis de exceso de mortalidad con largo plazo en los sistemas de vigilancia epidemiológico, pero en tiempo real, ahorita, ¿sí? Para actuar ahorita, no para hacer, no, ¿qué pasó la semana pasada, el año pasado? No, tenemos que ponerlo ahorita. Porque si nosotros en el mes de enero allá en Puerto Rico hubiéramos dicho, oye, ¿dónde están estos que se están muriendo en exceso? Se podría haber cambiado la política de intervención, porque sabes dónde se están muriendo. No en la costera de Acapulco, sino seguramente en otras áreas. Entonces hay que buscarlo dónde están sucediendo. Y por eso nosotros abogamos de que los sistemas de exceso, de vigilancia de exceso de mortalidad total, no causa específica, de mortalidad total, sean en tiempo real, al día. Y se pueden hacer. El instrumento de autopsia verbal es sumamente innovador y tiene que eventualmente llevarse a la misma nivel de automatización que se tuvo, porque nos pueden explicar y orientar hacia dónde intervenir. Lo mismo el análisis de las condiciones hospitalarias. Ahorita no sabemos qué pasaron con los hospitales allá en Guerrero, ¿no? ¿Qué pasaron con las clínicas? Hay que saberlo porque tenemos que entender qué es lo que pasó para poder ver. Y no, eso no es cuestión que los arquitectos lo sepan. Tenemos que trabajar con los arquitectos o que se haga algo con, yo qué sé. ¿Sí? Y la buena comunicación, reconocer que permite la despolitización y la inclusión de la sociedad. En la sierra de Puerto Rico, hubieron zonas que la gente no murió, zonas muy pobres. ¿Y por qué? Porque la gente se involucró y supo involucrarse. Entonces, realmente toda la teoría te dice que las primeras respuestas siempre las hace la comunidad, siempre. Entonces, ¿sabes qué? Comunícate con la comunidad rápidamente, y esto es importante.
no sé, lecciones que tú tengas. No, pues coincido totalmente contigo, Carlos. Y miren, solo ampliaría dos cosas. Por un lado, reiterar el comercial de que Carlos forma parte del instituto. Está ya en la Universidad de Washington, pero forma parte del instituto y yo puedo certificar su efectividad en las cartas de recomendación, pero ante esta perspectiva de que estas bases van a ser públicas ya en algún momento del próximo año, creo que es una muy buena oportunidad para pensar pues, en análisis detallados, porque la cantidad de información es enorme. O sea, ahorita hay muchísimo de cada uno de los componentes. Apenas hemos ido escarbando lo que hay en cada uno de ellos, pero falta mucho pues entre la relación entre ellos y también pues fortalecer ahora sí que los desarrollos metodológicos para poder aplicar en situaciones en nuestro propio país, ¿no? Y que no nos dé miedo realmente analizar qué pasó. Si esto está metodológicamente bien y lo podemos sustentar, hay que ir por eso, ¿no? Yo creo que sí, fue una experiencia muy interesante y creo que va dejando muchas cosas buenas y puede dejar más, ¿no? Una notita de lo que dice Bernardo. El instrumento que hizo Bernardo se tuvo que, en Estados Unidos por regla, se tiene que someter a la oficina de Contraloría, no sé cómo se llama, OMB, allí le llama, OMB se le llama. Y lo tienen que revisar la encuesta y la tienen que aprobar. Una vez aprobada, esa se vuelve pública. Entonces, el instrumento de la encuesta verbal socioambiental está públicamente disponible. La pueden utilizar, se podría haber utilizado ahorita en Notice, se puede utilizar para cualquier otra necesidad. Entonces, está ya disponible, ¿no? Así que eso sí hay que. Tenemos unos minutos para abrir a preguntas y comentarios. Primero aquí, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Jackie. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Bueno, no importa. Ah, bueno, es que están. Pero Es otro de los desastres que. No, muchas gracias por la presentación. La verdad, la dinámica estuvo muy interesante. O sea, se antoja ver con detalle. Y la cuestión es, dadas las circunstancias y las similitudes de María con Otis, o sea, aquí se hablaba festivamente de que nada más hubo como 60 muertos durante el Otis y fue una cifra que circuló como si fuera un gran hecho gubernamental el haber logrado una mortalidad tan pequeña. Y las similitudes que hay con el Otis, que se reconocieron finalmente 50 y luego ya se vieron que eran más de 1200, en fin. Yo creo que sí urgiría un análisis, si no tan detallado, sí por lo menos poner en evidencia las cosas que surgieron de este estudio en Puerto Rico con las que se hicieron aquí en México, porque da la impresión como de que se repitió el mismo modelo y no tenemos una idea clara de lo que sucedió. O sea, es una cosa en espejo que estamos sin saber verdaderamente cuántos defunciones hubo, cuántas muertes en exceso, cuáles fueron las fallas, en fin. Y con este resultado electoral reciente, parece que va a haber un triunfalismo incuestionable sobre cómo se procedió en el Otis y cómo se procedió con la pandemia y que va a ser incuestionable que se hicieron las cosas bien, sin ningún tipo de evidencia detrás. Entonces, yo sí creo que es urgente hacer ejercicios de esta naturaleza que contrasten la realidad, que descubran lo que no sabemos desde una perspectiva académica, científica y sólida metodológicamente, porque los resultados de las elecciones van a decir, ya ven, todo el mundo está contento y todo lo hicimos bien y no se vale cuestionar lo que se hizo en el COVID, menos en el Otis, porque Acapulco ya está de fiesta otra vez y cuando realmente los desastres que vamos a ver
en Acapulco, como por ejemplo el dengue, que es un desastre posterior al Otis, lo vamos a ver ahora en esta temporada. Entonces, creo que sí agradezco mucho la luz que nos dan en este sentido, pero también invitar a hacer un ejercicio urgente sobre poner en evidencias estas necesidades de evaluación de impacto de estos desastres y dejar de tener estas visiones festivas y autocomplacientes, ¿no? Héctor, yo comparto la urgencia de aprender de todo esto. Un categoría 5 va a volver a suceder. ¿Sí? Entonces, yo creo que es importante, oye, o un categoría 4 o un categoría 3 en población vulnerable. Yo creo que es muy importante que asumamos esto como un problema de salud pública. Si hay un problema político, pero despoliticémoslo lo más posible, eh, para poder ver con mayor claridad. Yo creo que es fundamental entender. Por eso yo sí comparto tu sentido de urgencia, de que hay que saber qué es lo que pasó para poder actuar en el futuro y que ese conocimiento se socialice. Sí, muchas gracias. Felicito a Carlos y a Bernardo por su exposición. Te vamos a extrañar, Carlos, pero ya entiendo que vamos a estar muy relacionados académicamente. Pienso también que en las lecciones aprendidas se quedaron como muy cortas en relación al sentido autocrítico que debemos de tener también aquí al interior del Instituto Nacional de Salud Pública. Renovamos nuestros programas académicos, pero la epidemiología aplicada, la expertise en enfrentar emergencias epidemiológicas, realmente hay que reconocer que no tenemos esa área de expertise. Y muy posiblemente en el ámbito gubernamental exista un plan de acción para contrarrestar las emergencias epidemiológicas, pero evidentemente pues, está guardado en un cajón y hay que profesionalizar a los trabajadores de la salud. Pero nosotros también debemos de renovar nuestro conocimiento y práctica de la salud pública, y si bien es una función esencial de la salud pública, aunque en este abordaje renovado no quedaron las emergencias en salud pública muy bien consideradas, pero es un llamado de atención para nosotros para buscar un mecanismo de que nos apropiemos del conocimiento y también de la práctica, porque cuando suceden estas contingencias, nos llaman potencialmente, pero así como lo reconoció Carlos, muy posiblemente actuemos en forma muy intuitiva si no conocemos, si no tenemos el know-how de cómo actuar en forma sistematizada, o sea, tampoco es algo que no sepamos. Entonces, esta estrategia también de investigación creo que es muy relevante, y también considerar que fue en un ámbito eventualmente donde había una enorme ventana de oportunidad, una isla con toda la voluntad política de que también se hiciera, aun cuando, y en las recomendaciones, en las lecciones aprendidas, no te vi muy crítico en función bueno, para un estado como Puerto Rico, que es un estado asociado soberano, se pudiera decir, pero que claramente necesita liberarse de esa perspectiva colonial, porque muy posiblemente si hubiera tenido otras autoridades y otro tipo de expertise, hubiera al menos reconocido y enfrentado y cuantificado otro tipo de experiencia en salud pública. Nuevamente, muchas felicidades. No, muchas gracias. Sí, las lecciones eran más dirigidas hacia acá, ciertamente,
mi desconocimiento de los programas del instituto, no me puedo atrever a ser crítico del instituto. Entre más lo vaya conociendo, más lo podré ir haciendo, pero yo creo que sí es muy pertinente, es decir, todos vamos a tener que enfrentar esta parte práctica, por más que estemos en otro tipo de tareas. Yo esto lo traduzco cuando somos la gente que yo tengo problemas de apnea del sueño, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la gente que tiene apnea del sueño en un evento en que se va la luz? ¿Sí? Y te quedas con, con el respirador. Puedes caer en, en un infarto en ese momento, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú tienes, alguien tiene diabetes? Tú le dices, no, pues ahí tenga su insulina ahí en su refrigerador. Oye, si se va la luz, usted tenga su reserva de hielo para que puedas tener eso y protegerte, ¿no? Entonces, todo el mundo, un clínico tiene que pensar en este tipo de emergencias. Y también nosotros en salud pública tenemos que pensar en esto. Si tenemos algunas preguntas aquí en el chat. Dice, doctor Santos, ¿nos podría dar más información sobre el ataque a México sobre cianuro? Es Benjamín Ortiz. Y otra pregunta de él, dice, ¿existe un sistema de boyas en la franja costera oceánica mexicana que pudiera predecir el aumento de la temperatura del agua y dar la alarma con anticipación? Bueno, ¿cómo dicen por ahí? Información reservada. Pero sí sucedió. Entonces, no, lo del segundo no sé lo que exista. Esta información, esta gráfica, esta gráfica es disponible en la Internet. La información es usable directamente en la Internet. Entonces, hay boyas de temperatura superficial, hay mediciones. Entonces, esa gráfica no es cuestión de construirla sistemáticamente, pero no sé, tú sabrás más, Horacio. Sí, bueno, ese es un reto para el país y para los sistemas de vigilancia de huracanes. En realidad, desde, ¿cómo se llama? Desde Miami, desde donde se vigilan los huracanes, y con este tipo de huracanes que están sucediendo, están tratando de mejorar los sistemas de vigilancia de los huracanes, sobre todo para poder predecir cuándo se van a intensificar tan rápidamente, que fue, digamos, lo que ha fallado en estos últimos, como el Otis. Entonces, sí existen las boyas y también existen sistemas satelitales que están haciendo vigilancia de la trayectoria y las características de los huracanes. Ahora, como muy bien dijo Carlos, el reto, y se ha hecho en otros países, es integrar los sistemas de alerta temprana meteorológicos con los de salud. Digamos que la recomendación es integrar a los sistemas de vigilancia epidemiológica las variables climáticas, no solamente para huracanes, sino para otro tipo de eventos climáticos relacionados con la salud. Entonces, seguramente también eventos como el Otis y en Puerto Rico están contribuyendo a mejorar la sensibilidad de los sistemas de vigilancia a través de las boyas y sin discusión de los satélites. Y en eso es en lo que se está trabajando. Creo que ya no tenemos tiempo para más preguntas. No sé si quieren hacer algún comentario final para cerrar la sesión. No, pues mire, nada más agradecerles mucho al doctor Santos Burgoas todo su apoyo durante su estancia en este sabático, y él sigue estando aquí, se sigue siendo parte del Instituto Nacional de Salud Pública. Entonces, pues con la mejor perspectiva de continuar con esto, agradecerle mucho a Horacio y al grupo de salud ambiental, la organización de este evento. Yo hasta me sentía raro hablando de algo que no fuera la reestructuración, y eventualmente es muy grato. Y quizá nada más, Horacio, de una vez hacer el comercial para el próximo seminario que va a venir también en esta serie, ¿no? Sí, así es. Carlos. No, pues yo muy agradecido. La verdad es que cuando uno puede hacer una recapitulación de todo esto, pues es realmente un placer poderlo hacer. El trabajo que hicimos con Bernardo
fue bien duro, bien difícil, y no nos dimos mucho el tiempo de hacer este tipo de recapitulación. Entonces, para nosotros es una oportunidad dorada y, y que todos piensen en que esto es un área de trabajo súper interesante. Es súper interesante y éntrenle, la invitación ya la puerta la abrió Eduardo, de que este es un área que el instituto debía de considerar. Yo creo que sí, para el principio de pertinencia del instituto. Yo creo que eso es fundamental. Yo siempre voy a agradecer enormemente que me hayan dado la oportunidad de estar aquí, de ser profesor investigador visitante en esta ocasión, pero siempre he tratado de estar vinculado de una manera o de otra. Les menciono nada más que GW, la Universidad de George Washington, no la Universidad de Washington, me quieres mandar a Seattle, no, la Universidad de George Washington tiene un memorándum de entendimiento con el Instituto Nacional de Salud Pública, que Horacio gerencia, entonces, estamos abiertos allí en GW también para colaboraciones a futuro. Bueno, muchas gracias a los invitados. Creo que ha sido muy rica la sesión, deja muchísimos aprendizajes y cosas por aplicar también, creo. Como dice Bernardo, como parte de la estancia de Carlos aquí en el instituto, vamos a tener un seminario dentro de 8 días que tiene que ver con otro de los temas que le apasionan a Carlos, que tiene que ver con regulación sanitaria. Entonces los esperamos aquí dentro de 8 días para el siguiente seminario y ya después seguiremos con los otros de salud planetaria. Muchas gracias a todos los que vinieron y los que estuvieron en línea también. Gracias. Excelente, Horacio. Gracias.